Muy buenas noches, tengan todos ustedes, un gusto tenerlos nuevamente. Hoy vamos a subir, bueno, ya estamos subiendo el video, la segunda parte de este curso de introducción sobre la astronomía maya, algunos aspectos muy básicos. Así que sin más preámbulo, vamos con el mismo. Yo supongo que vieron el anterior, en uno que habla sobre algunos aspectos básicos sobre la astronomía a simple vista. Así que yo voy a obviar algunas cosas. Yo tengo entendido que ya lo debieron haber visto. Si no, les invito a verlo. Digo, pueden terminar y el otro, ¿no? Entonces, yo les invito a que lo hagan, para que algunas cosas queden más claras, ¿no? Obviamente está grabado y está subido para que lo puedan ver una y otra vez, para que las cosas queden claras. Y al final de estos, pequeñas presentaciones, vamos a hacer ahora sí una transmisión en vivo para dudas y preguntas. Bueno, ahora vamos a hablar justamente de uno de los temas que más concretamente es lo que han estado pidiendo algunos, que tiene que ver con las orientaciones astronómicas. Era importante lo anterior, así que sin más, dando por sentado que ya habrán visto ese, junto con otro curso que está dentro del mismo, el cual es gratuito y se los recomendé, pues bueno, vamos a obviar algunas partes para que sea un poco más rápido y fluida la misma. Correcto. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de astronomía maya, especialmente si hablamos de alineaciones? Que una ventana, una puerta apunte hacia el horizonte, al este o el oeste o incluso norte y sur, que un objeto celeste pase por allá realmente no nos dice nada. O sea, eso no es una información relevante. Pueden pasar infinidad de estrellas, infinidad de objetos celestes por esto, sobre todo en los ejes este-oeste y el sol, pero eso no tiene o sea, en sí no nos dice nada. O sea, se ve muy bonito el avistamiento, lo podemos fabricar, crear, pero ¿dónde está el meollo del trabajo? Tenemos que considerar esas tres cosas. Primero, ¿para qué servía? Esa es la pregunta más importante. Y aquí podemos resumirlo en tres grandes rasgos. Es mucho más complejo que esto, pero al menos estos tres grandes rasgos nos dan una idea mucho más clara de las funciones, de por qué se hacía. Primero, el tener marcadores que nos permitan anticiparnos al clima, pues hace que nuestras prácticas, sobre todo si son agrícolas, sean mucho más eficientes. Al ver la regularidad con la que muchos de estos objetos se van presentando, también encontramos que podemos crear calendarios con eso. De hecho, la mayor parte de los calendarios, incluso el que usamos nosotros, es un calendario basado en nuestra principal estrella, que es el Sol. Y por supuesto, como estamos hablando que en el pasado no se tenía este conocimiento científico, pues por lo mismo es que todos estos dos eventos también ayudan a explicar de una forma ideológica, religiosa, muchos otros aspectos no relacionados con sus deidades. Estos tres puntos están entrelazados en sí, como lo quiero ilustrar en el diagrama, y por la misma razón es muy importante que no los separemos y que siempre los tengamos en mente y nos preguntemos estas tres cosas en base a las alineaciones que veamos. Tristemente, cuando nosotros aplicamos este rigor desde la academia a los estudios de astronomía cultural, la mayor parte de las propuestas terminan cayéndose por su propio peso, porque no consultaron los datos arqueológicos, porque astronómicamente no es concordante, en fin. Y eso es lo que yo quiero presentar. Ahorita no vamos a hablar de todas, voy a hablar de unos cuantos ejemplos, muy pocos, pero muy representativos, de cómo a veces hay investigaciones que empiezan a tener ciertos problemas desde lo astronómico como desde lo arqueológico, así como también hay otras que son muy sólidas y que con el tiempo se van complementando mejor con los datos que vamos teniendo, ¿no? Y por supuesto, son producto de épocas en las que pues, la evidencia no era tan grande y pues por supuesto de eso se trata la arqueología, ¿no? De interpretar, de dar propuestas y ver si estas se pueden sostener o no. Ese es uno de los trabajos fundamentales. Primero vamos a hablar de lo que es el área maya. Y el área maya es un área muy heterogénea, no solo a nivel cultural, que eso es algo amplio, conocido por cualquier arqueólogo, bueno, debería ser conocido por cualquier arqueólogo, sino también en medios ambientes. Tenemos diferentes latitudes, tenemos diferentes precipitaciones pluviales, tenemos diferentes fuentes de agua. Por ejemplo, en este mapa podemos ver que la zona sur y montañosas están cargadas de ríos, las zonas norte son planicies, donde pues escasea de manera natural, es decir, tenemos en el subsuelo como en los cenotes, pero pues en otras regiones como el PUC, que están relativamente altas, más de 100 metros sobre el nivel del mar, pues ya no lo podemos ver necesariamente en cavernas y pues dependen de la agricultura, ¿no? Entonces, esta variabilidad climática y ambiental también influye en la variabilidad cultural. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa con las principales zonas mayas, porque todavía, bueno, todo estuvo plagado, y hay que tener en cuenta esto que viene de la arqueología. Uno, no todas las ciudades se construyeron al mismo tiempo.
varían, unas vienen desde periodos que nosotros llamamos preclásico, que es un periodo de los primeros en que empieza a desarrollarse, segundo del clásico, otras caen, otras surgen, empiezan a tener alianzas, guerras, nuevamente unas caen, otras suben para lo que hablamos del periodo posclásico hasta que llegan los conquistadores, ¿no? Entonces, pues vemos que hay una enorme movilidad, flujos migratorios y por supuesto esto también nos habla de que la cultura maya no es una cultura homogénea, es decir, cuando mucha gente dice el imperio maya, en realidad está cometiendo un gran error, ya que pues nunca hubo una unificación política de todas las ciudades, ni todas fueron hechas al mismo tiempo. Entonces, siempre hay que considerar esos datos. Lo arqueológico es esencial, tanto como lo astronómico. Y desgraciadamente se han hecho muchas propuestas que una u otra o las dos tienen algún problema. Repito, eso vamos a hablar en una sesión sobre mitos, preguntas, mitos y otras cosas que se han generado, ¿no? Sobre todo una propuesta que un adolescente canadiense hizo, que no está mal, qué bueno que este adolescente canadiense se haya inspirado para tratar de lanzar una propuesta. El problema estuvo, y aquí sí lo quiero recalcar enfáticamente, en las personas que lo mal asesoraron, dejándolo pues ir ahora sí que a los lobos, a nosotros que pues, somos implacables con la crítica, puede sonar feo, pero así es como nos movemos y está bien porque es lo que hace que funcione, pero ahí estuvo muy mal asesorado porque pues primero que nada pues el cielo es muy amplio y por supuesto, pero no me quiero enfocar en eso, ¿no? Entonces, pero pues aquí solo es como lo astronómico, porque ya vimos en el video pasado cómo el cielo, pues desde nuestra posición está en constante movimiento. En una sola noche tenemos diferentes posiciones, así que astronómicamente no solo dificulta, lo imposibilita. Y arqueológicamente, pues tenemos eso de extremada evidencia de que no todas se hicieron al mismo tiempo. Entonces son dos aspectos por los que no. Yo espero que más gente, más jóvenes se sigan interesando, que hagan sus propuestas, aunque aparentemente no sean viabilidad, pero que eso les despierte esta cosquillita para ir buscando entonces estas relaciones de qué cosas pueden ser posibles, cuáles no, y no se asusten, no tengan miedo al fracaso. Si les dicen no está bien, pues ahí le van a buscar la manera, incluso pueden descubrir otras cosas sin necesidad de que lo que originalmente habían planteado sea cierto. En fin, bueno, vamos a hacer un acercamiento para que veamos algunas de las principales ciudades que están, de cómo sobre todo la orografía es determinante, porque eso también cambia muchos conceptos religiosos, sobre todo en deidades y en otras figuras sobrenaturales que se asocian a la astronomía. Por supuesto, del mismo movimiento del Sol. Aquí vemos zonas altamente montañosas, el Petén guatemalteco, y si este acercamiento lo hacemos hacia el norte, pues vamos a ver las planicies y las selvas que hay desde el sur de Campeche y Quintana Roo hasta lo que es la parte de tundra no tundra, perdón, me equivoqué, pero la planicie, la sabana, que hay en Yucatán. Bueno, quiero comentar el caso que pues despertó la mayor parte de este interés por la astronomía entre los mayas, que tiene que ver en una ciudad que se encuentra en el Petén guatemalteco. Vamos a hacer un acercamiento, que es la ciudad de Huachactún. Para la década de los 20 se empezaron a hacer trabajos sobre todo por la Carnegie Institution of Washington, la cual pues mandó arqueólogos a diferentes latitudes de todo lo que es esta área, y se empezaron a hacer, estamos hablando que era una época muy incipiente, la arqueología ya se había consolidado como ciencia, pero todavía habían procedimientos que estaban definiéndose, todavía habían áreas que todavía no se estaban especializando, digamos que estaba en un surgimiento. Y por supuesto muchas de estas propuestas en su momento fueron altamente valiosas, pero hoy en día ya ahora sí con la cantidad ya más de casi 100 años de trabajos arqueológicos, pues sí ya vamos viendo que algunas cosas no eran precisamente como las habían planteado. Y en la astronomía no es muy diferente. Este es Huachactún, justamente en el norte de Tikal, un sitio del preclásico mayormente. Y por ejemplo, si nosotros nos vamos al dato arqueológico, esto es muy importante que lo consideremos, ya que cada una de estas latitudes va a afectar directamente sobre la forma en la cual percibimos desde estos lugares el movimiento del sol, la inclinación tanto al amanecer como al atardecer. Si nos vamos más al sur, por ejemplo, como a sitios como Camino al Cuyú, nos estamos encontrando a la latitud de 15 grados, no solo por el evento solar del paso del Sol por el cenit, sino hasta por la inclinación que vamos a ver del Sol. Y esto es un dato que hasta la fecha, lamentablemente, muchos que se dedican a la arqueastronomía no consideran, y por eso cuando en laboratorio o en sus mediciones hacen sus propuestas, al momento de agregar esta variable, ¿qué es lo que ocurre? Que simplemente se cae por su propio peso.
Seamos más concretos. Este es el famoso grupo E de Uashaktun, el observatorio que se encontraría desde la pirámide con la nomenclatura de la letra A hacia el grupo B, que son 3 estructuras, como se puede ver, la central, que es donde supuestamente estaría esta línea de observación del equinoccio, y las laterales, lo que serían los solsticios. Entonces, en el plano, pues funciona muy bien porque, pues efectivamente coincide. Y la mejor manera de ponerlo a prueba es yendo a campo. Y esta es una de las gráficas más comunes y más famosas. Yo tomé la que sacó de la arqueología mexicana, en su especial sobre arqueastronomía, del grupo E de Uashaktun, en donde se está poniendo como lugar de observación justamente aquí donde está la persona, la pirámide 7 sub, junto con la 1, la 2 y la 3, que es la nomenclatura que los arqueólogos ponen. Efectivamente, viendo cómo el Sol, al momento de desprenderse durante el día del equinoccio, queda exactamente centrado. En la gráfica se oye muy bonito, igual aquí como esas, pero ¿qué pasa si nosotros vamos al sitio? Primero nos vamos a encontrar que esta es la pirámide de la cual se hace la observación. A mí en lo personal me parece que la observación debe hacerse al pie de la estela. Yo originalmente pensaba que era acá y pues cuando me tocó por primera vez viajar a Uashaktun, en el plano más de turista, pues no podía dejar de pasar la oportunidad de tomar la foto de, bueno, simular, porque por supuesto la fecha en la que fue en junio, ya tiene mucho tiempo, como en el 2005 o 2006, por esas fechas. Desde arriba esto es lo que se ve. Y de pronto se ve diferente a lo que se mostraba en la gráfica, ya que si uno tiene algunos instrumentos de mano que pueden medir dónde quedaría el horizonte desde arriba quedaría justamente aquí al inicio de la escalinata de donde se encuentran las estructuras 1, 2 y 3 del grupo E. El detalle es que tomando en cuenta esta consideración de carácter astronómica, el movimiento del Sol tendría esta inclinación. Recuérdense, por la posición que está, tendría una inclinación de 17 grados. Y esto pues lo va a hacer más difícil, ¿no? Porque el Sol va a quedar justamente de este lado y no es precisamente el lugar que está centrado como se plantea allá. Es decir, la fecha ya es otra. Es una fecha que se aleja al menos por 10, 12 días de la fecha del equinoccio, que esta es la que debería ser, que más o menos es un poquito más allá de un disco solar. Yo obviamente esa simulación para decir por qué últimamente se ha discutido si realmente la funcionalidad de los grupos C es astronómica o no. Me parece que sí lo es, pero no precisamente a lo que nosotros pensábamos del equinoccio, aunque esto podría corregirse si cambiamos el lugar de observación desde la estela. Algo que sí es muy importante y quiero hacer mucho énfasis en eso, es que la propia arquitectura del lugar nos debe de ir señalando cuáles son los lugares de observación, ya que, repito, como había enfatizado antes, si nosotros cambiamos, es decir, si nosotros vemos una apertura que podamos usar para que cualquier objeto celeste pase por allá, yo puedo modificar a la fecha que yo quiera, yo puedo hacerle arreglos artísticos sin necesidad de usar programas de edición, solo con la cámara y estando en el lugar en ese momento. Y eso arqueológicamente no me dice nada, pero si yo encuentro algún aspecto, por ejemplo, en una estela donde un gobernante que ahí esté plasmado políticamente también pueda tener un mensaje como, pues, poseedor del conocimiento astronómico, o él estuviera vislumbrando esto, ya tendría quizá un poquito más de lógica que simplemente estar moviéndome para donde. Entonces, si se cambia el lugar, se corrige, o si no, la fecha cambia también. Entonces, ese tipo de detalles nos hacen ser más problemáticos. No hay toda una discusión sobre si los grupos son o no astronómicos. Yo les invito a leerla. Que justamente este es uno de los puntos centrales, ¿no? Y aquí es donde yo meto este punto, donde la arquitectura nos debe de ir sugiriendo este lugar de observación. Eso es muy importante definirlo. No es en cualquier lugar. Que eso es lo que lamentablemente concede la información a la gente, pues dice, sí se observa, ¿dónde? Pues muévete por allá. No, o sea, sí hay lugares muy claros, muy definidos. A mí me parece que es la estela. Y algo muy importante, aquí le estoy poniendo esta imagen que se ve preciosa de un atardecer en la playa. Pero ¿por qué la imagen de un atardecer? Cuando nosotros hacemos trabajo de la astronomía, voy a ir a la imagen anterior, para cuando esta observación sea posible desde la punta de la pirámide, como originalmente habían planteado algunos de los primeros arqueólogos entre la década de los 20 y los 30, el Sol ya se encuentra algo elevado y su brillo es tanto que ya es muy difícil ver exactamente desde dónde está partiendo. Si ustedes no hagan el experimento, digo, ya se habrán dado cuenta, está de más decirlo, pero el Sol de llegada a cierta hora ya es tan intenso que lastima la vista
Y si esto lo aplicamos en la antigüedad, posiblemente ya se habrán dado cuenta que no era sano, que ya habían accidentes pues, con la vista. Pero hay una manera en la forma en la que naturalmente tenemos un filtro que nos ayuda a que el sol sea más definido y no lastime tanto la vista. Justamente es cuando se encuentra sobre la atmósfera al nivel cuando lo vemos al nivel del horizonte, la atmósfera es tan densa que crea un filtro que es lo que nos permite ver un poco más este contorno. Y estoy seguro, y por eso es que vemos que la mayor parte de los planteamientos en astronomía cultural es que se hacen a los atardeceres y amaneceres, salvo algunas alineaciones que tienen que ver con el paso del sol por el cenit, en donde sí se requiere que sea al mediodía, pero no se está observando al sol directamente, sino el efecto que el sol está haciendo sobre algún altar o alguna estela la que está iluminando de manera rasante a los 90 grados. Eso hay que considerarlo. O en otros casos, como ocurre en Chichén Itzá y en Mayapán, indirectamente es el patrón de iluminación lo que nos está indicando, no la observación directa al sol. La enorme mayoría de los datos que tenemos hasta ahorita en astronomía cultural es hacia la observación del sol. Entonces, tanto en el atardecer como en el amanecer, nosotros tenemos esta densidad atmosférica que nos permite filtrar y ver el contorno. En el amaneceres es casi cuando se está desprendiendo, no más de 15 minutos y ya empieza a hacer un brillo tan fuerte que obviamente esto pues ya no los imposibilita. Lamentablemente, este tipo de conocimientos a veces no es tomado en cuenta, no es considerado, porque podemos usar nosotros filtros artificiales. Hay quienes dicen que en la antigüedad pudieron haber usado un filtro. Sí, es posible. Nada más que no tenemos la evidencia que nos diga, bueno, cuál fue. Y a raíz de eso, lo que sí tenemos es el dato ambiental, el dato astronómico, de que en las horas cuando el sol despunta o cuando está por ocultarse, sí es posible hacer la observación a simple vista. Entonces, partiendo de ese principio, es que nosotros nos delimitamos a esas horas. Por ejemplo, cuando ya está más al amanecer, en esta foto fue tomada en el Caribe mexicano, precioso, pero pues aquí ya nos da cuenta, incluso tomar la foto ya era bastante desafiante por el intenso brillo y no habían pasado más de 30, 40 minutos del amanecer, ¿no? Entonces, son esas cosas que hay que considerar aquí como el dato astronómico que nos ayuda a definir incluso las horas que posiblemente se pudieron haber hecho las observaciones. Bueno, esto se los menciono porque se ha dado la confusión en un sitio, se llama Oxquintoc, se encuentra cerca del municipio de Maxcanú, en Yucatán, casi colindando con Campeche, en un grupo conocido como el Grupo del Arco, del Acanul, y ahí se ha dicho que en este arco pues marca la entrada de la primavera y el inicio del otoño a través de este evento. Como se habrán dado cuenta, el sol está muy elevado y esta foto se tomó con un filtro en la cámara fotográfica, que no es que esté mal tomar algunos filtros, pero también hay que ponernos en el papel del antiguo observador o observadora y de ahí tratar de ver si realmente esto era posible, ¿no? O sea, son esas preguntas que es importante hacer antes de lanzar una propuesta, o al menos son recomendables. Se supone que la sombra queda alineada con el arco, pero si se dan cuenta, para cuando esto pasa en esta fecha, el sol ya está demasiado elevado y ya el brillo es demasiado fuerte. Todas estas fotos no son mías, son tomadas por la prensa que yo puse aquí como para ilustrar lo que en algunas notas ha salido. Claro, en algunas ocasiones yo acompañé a la prensa a tomar estas fotos y junto con otros colegas. Y pues lo que me hice para mostrar este punto es la foto de los que toman la foto. Es decir, el lugar en donde realmente se está haciendo, ya es una hora bastante avanzada de la mañana, muchos reporteros llegaron un poco tarde, tampoco es un lugar muy fácil de asistir y tienen otros compromisos, eso queda claro, entendible, pero sí hay que hacer estas aclaraciones porque efectivamente durante el equinoccio pues está muy forzada y el sol ya está demasiado alto. Es decir, es un caso que no está coincidiendo con el patrón que sí estamos viendo de manera regular en otros sitios. Otra forma en la cual vemos que no está ocurriendo. ¿Por qué? Porque aquí no hay un punto que nos están diciendo que la arquitectura nos esté sugiriendo que pueda hacerse la observación. De hecho, aquí el sol está bastante movido, como justamente por su latitud. Ya estamos hablando de una latitud más inclinada, más o menos de unos 19 grados y medio aproximadamente, por su relativa cercanía con Mérida, que estamos como a 20 y medio, 21 aproximadamente. Y desde el momento en que desprende, aparte hay un pequeño cerro, una falda del cerro, que pues obviamente no nos permite ver en sus 0 grados, y pues eso pues, es un accidente natural que lo imposibilita.
¿Qué detalle hay con Oxkintok? Bueno, este es el mapa general de la zona. Aquí es donde se ubica el grupo Acanul, del cual les hablaba. En un acercamiento, pues esto es un mapa que se usó en los informes de la Misión Arqueológica de España en México. No intervinieron esas estructuras se intervino por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA, justamente a cargo de el arqueólogo Ricardo Velázquez Valadez, uno de los mejores arqueólogos que tanta falta nos ha hecho desde su partida. Y justamente este es el grupo que, entre otros, que intervino y del cual estamos hablando a la fecha, ¿no? El grupo del Arco, que es un grupo compuesto justamente por esta estructura que es donde se encuentra el arco, unos cuartos y aquí otros cuartos, de los cuales llama la atención que uno de ellos fue reusado para transformarlo en un baño de vapor. Esta es una imagen de Google Earth ya con la intervención correspondiente de lo que es el grupo del arco. Y aquí lo que habría que hacer es, bueno, definir primero cuáles serían los posibles lugares de observación y desde ahí empezar a hacer las mediciones para lanzar las propuestas correspondientes, no nada más ajustar al sol como a uno bien le parezca. Para mí, porque yo hice trabajo, de hecho mi tesis de licenciatura en materia de astronomía cultural versó justamente sobre un análisis de Oxkintok, de esta estructura. El primero que tuvo la sospecha fue el arqueólogo Ricardo Velázquez, el cual pues contactó a un grupo de académicos de la UNAM, y yo al escuchar esto pues me enteré. Este grupo no iba a ser trabajado por estos académicos, pero pues yo emocionado lo pedí, era estudiante. Y pues no solo aprendí cosas de campo con el arqueólogo, sino pues hacer el trabajo astronómico por parte de un gran querido amigo y mentor en todos sus estudios, el doctor Jesús Galindo Trejo, al cual le mando un enorme saludo, uno de los grandes colaboradores de la astronomía en México. Y bueno, lo primero que me dijo fue eso, bueno, ¿dónde son tus lugares de observación? Y la arquitectura aquí es muy clara en dos aspectos. Primero, pues el altar que está en medio, nos encontró una ofrenda que nos dieron la sugerencia, pero pues ahí está. Y este puede ser un lugar de observación. Aquí se ve cuál sería la posible alineación. Y si ustedes se fijan más adelante, hay como un pequeño semicírculo en la estructura, que es justamente este. Entonces estos dos pueden ser los posibles lugares de observación de qué es lo que podría ver o verse a que está mirando justamente hacia el oriente. Pero también me señala, es algo que a veces hasta los arqueólogos cuando tienen esa sensibilidad es importante porque se contribuye, aunque ellos directamente no lo hagan. Por ejemplo, el arqueólogo Ricardo Velázquez me señaló que este cuarto, que es el cuarto de baño de vapor, que está aquí en medio, aquí se puede ver que había una entrada mucho más amplia como el cuarto anexo, pero posteriormente a la construcción del arco, porque primero se construyó por la cerámica, ellos saben cuando fueron diferentes etapas constructivas, primero hicieron estos cuartos, después se clausura para convertirse en baño de vapor al momento que se erige el arco. Entonces, a veces las casualidades como tal no existen, y aquí arqueológicamente nos están dando una sugerencia, por lo que también se tomó como lugar de observación. Y algo que llama la atención es que hay una línea que define muy bien esta anterior. Esta línea central coincide con el eje central del semicírculo, del arco, del altar y del baño de vapor. Y obviamente pues yo todo ilusionado pues empiezo a trazar cuáles van a ser las líneas de observación, poniendo justamente pues, bueno, en el semicírculo la parte central, vamos a llamarla la línea 1, la línea 2 que es al norte, la línea 3, la 4 y la 5. Y bueno, manos a la obra. Obviamente como estudiante pues yo lo que estaba buscando es, perfecto, esto es equinoccio, porque o hay equinoccios o son solsticios, no hay de otra, como eventos astronómicos basándome en esto. Obviamente, pues para cuando logro que el Sol coincida exactamente en esta línea, resulta que no es en el equinoccio, es en una fecha que es aproximadamente el 8 o 9 de octubre, y se repite porque pues, el Sol en su trayecto vuelve 2 veces por ese mismo lugar, aproximadamente el 4 o el 5 de marzo, que no está tan lejos, pero no es equinoccio, tiene pues, al menos más de 10 días de separación. Y esto obviamente pues llama la atención, y por un momento pues ya todo defraudado pues pensé, no, vamos a elegir otro lugar, ni modo, me voy a trazar en la tesis, pues no se va a poder. Y y se lo comento a mi mentor y me dice, no, tranquilo, de hecho esta fecha ha sido muy consecutiva y tiene que ver con el calendario más que con la astronomía, por eso él las llama alineaciones calendárico-astronómicas. Y también tienen una relación muy importante con Venus. No me quiero detener en eso porque lo vamos a ver cuando veamos la relación de la astronomía con el calendario, pero ubiquemos la fecha.
9 de octubre, 4 de marzo, más o menos un día entre esas dos, es un promedio, en el promedio es donde se establece la fecha, y pues ahí la tenemos. Entonces, pues bueno, extraño. Y sobre eso pues, fui trabajando. Les puedo asegurar que de los 3 años de campo que hice y algunas visitas que he realizado, no es equinoccio, porque lo que estamos buscando es el momento en el que el sol se despunta. Recuerden que no solo es medir el azimut, eso es muy importante, porque también hay que medir la altura a la cual se observa el sol, porque eso nos va a definir la hora y el día de observación. Entonces, son detalles que uno tiene que tomar en cuenta al momento de sacar sus datos. Por eso es que luego muchos de estos modelos terminan cayéndose por su propio peso. Obviamente esta foto también la tomé en su momento. Yo tenía una cámara análoga, no había avanzado la cámara digital lo suficiente para ser accesible, menos para un estudiante, pero pues con un filtro en infrarrojo, en una cámara reflex, se pudo ver justamente para tener delineado el disco solar y poder sacar bien ya lo que sería en la alineación. Y efectivamente esta es la fecha en la cual pues una y otra vez había esta consistencia. Si tomamos la línea 2, podemos ver que el sol empieza a aparecer en el solsticio de invierno, cuando está más al sur, el 20-21 de diciembre. Pues hasta ahorita bastante bien todo lo que iba transcurriendo. La siguiente en línea, debido a que aquí justamente es la falda de un cerro, el sol, aunque aparentemente por aquí debería verse, más o menos por acá, pues obviamente la falda del sol haciendo que estos grados pues no alcancen propiamente para el solsticio de verano, porque el solsticio de verano quedaría más o menos como por aquí, aproximadamente, y pues esto pues, ya no lo impide. Lo que sí, por su forma tan extrema que está al norte, sí permite astronómicamente la correlación con Venus. Y como ya me habían dicho que la relación de la fecha del 9 de octubre con 4 de marzo tenía que ver con Venus, pues el hecho de que exista la posibilidad de poderse observar a Venus, pues era bastante alentadora de que podíamos darla por válida. Sobre todo aludiendo al dato de la recurrencia, de la frecuencia con la cual se va repitiendo. Por supuesto, las observaciones en estas líneas extremas ya superaban la forma extrema de Venus. Lo estoy obviando porque está en el video anterior, en ambas líneas. Pero aún así dije, bueno, pues alguna estrella debe pasar por allá y queda como propuesta. Aquí es donde entró el arqueólogo Ricardo Velázquez y con toda la sabiduría que le caracterizó y su humildad también me dice, mira, yo no soy especialista en este tema, ¿ok? Así que solo te quiero dar una opinión de por qué me parece un poco arriesgado lo que vas a hacer de medir este y el anterior. Me dicen, mira, si te das cuenta, tú estás midiendo como si esta fuera la dimensión real del arco. Acuérdate que está incompleto porque hasta ahí es donde, según los tratados internacionales, podemos llegar a lo que es la consolidación y restauración del mismo. 1. 2. Te recuerdo que muchas de estas paredes estaban cubiertas con estuco. Si sumas estos dos datos, no vas a alcanzar a tener ninguna línea visual. Y efectivamente, si uno hace el ejercicio, ninguna ni la otra podrían ser posibles si consideramos que durante el momento de la construcción tenían estos dos detalles, que está completa y que está cubierta de estuco. Entonces aquí vemos cómo nuevamente el dato arqueológico también es necesario, importante e imprescindible tenerlo en cuenta, porque si no, la propuesta cae por sí misma, sin meternos al rollo astronómico. Si la estrella se puede ver o no allá, o cualquier cosa que se pueda ver, arqueológicamente esto se desmorona. Es muy importante. Entonces, obviamente por eso, pues estas líneas extremas las tuve que desechar. Y está bien, porque finalmente así es como uno va avanzando y va tratando de consolidar sus modelos, ¿no? Más o menos algo así pasa en una zona que se encuentra más al norte, que tuvo relación con Oxintok, por supuesto. Estamos hablando de Sibichaltún, la cual es de las zonas más al norte de la ciudad de Mérida, del estado de Yucatán, perdón, muy cerca de la ciudad de Mérida. Hay la propuesta si esta era o no la antigua Chicancijó por parte del arqueólogo Ángel Góngora, lo cual recomiendo el trabajo que lo lean. Es muy bueno y plantea muy buenas líneas para considerar y tomar en cuenta en la investigación. Pero bueno, aquí este sitio está conocido en materia astronómica justamente por el grupo de las 7 muñecas que se encuentra aquí al extremo del grupo, conectado por el SAC-B1 con el grupo central. Es el grupo de las 7 muñecas de Sibichaltún, en donde pues esta pirámide ha sido motivo de trabajos por parte del arqueólogo Víctor Segovia Pinto, el cual planteaba que el sol podía observarse entre dos puertas para pasar durante los equinoccios. Nunca nos dijo desde dónde, porque lamentablemente no era muy dado a escribir, más bien era muy buen orador, conferencista, pero pues no escribía, y eso es algo muy importante que todo arqueólogo necesita hacer, escribir sobre sus trabajos, sobre sus propuestas, sean o no sean aceptadas.
Y bueno, yo trabajé también allá durante 5 temporadas en Sibichaltún. Pues obviamente fueron más o menos casi 3 años de trabajo ininterrumpido. Y obviamente pues todas las mañanas, cada que podía, antes de que empezara el proyecto, pues me daba mis vueltas, me servía hasta como ejercicio, para ir tomando fotos y bueno, ver hasta dónde se puede. Entonces a mí me pareció que el lugar adecuado para hacer la observación era justamente estos cuartos centrales. Y aparte hay que tomar en cuenta esto. Lo primero que se dice es que la observación se hace desde una estela que se encuentra enfrente. Eh, Arqueológicamente, si uno se pone a revisar, sobre todo los primeros informes de los arqueólogos Willie Andrews IV y V, que son los que trabajaron en la zona, se va a dar cuenta que hay una falta de correspondencia, ya que esta subestructura, que era contemporánea a los cuartos, es cubierta posteriormente y en ese momento se erige la estela, es decir, no podría haberse hecho la observación porque desde la estela, porque simplemente pues, no tenemos cómo verlo. Y obviamente hay el registro fotográfico que nos dice esto. Así es como se encontraba y la estructura. A esto se le llama subestructura porque estos arqueólogos, lo de la arqueología norteamericana no ha sido una arqueología muy dada a la restauración. Ahí en ese sentido el avance de la arqueología mexicana es notable, muy por encima en cuanto a esos criterios con respecto a la arqueología norteamericana. No me voy a meter en lo académico, pero sí en cuanto a los principios que rigen la restauración y el trabajo que tiene que ver con la consolidación, que es otra forma de investigación. Entonces, pues ellos deciden, los arqueólogos norteamericanos en la década de los 60, que pues no tenía caso conservar la estructura mayor, sino removerla. Eso crea problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí como vemos, la estructura pues estaba casi cubierta, solo tenía el acceso, pero por detrás el derrumbe pues simplemente no sabíamos si se perdía o no. Entonces, por esa razón, pues simple y sencillamente lo único que podemos asegurar es probablemente no era desde la estela porque arqueológicamente no hay una correspondencia cronológica. Así es como quedaba después de su liberación, después de que los arqueólogos decidieron que así fuera. Y pues bueno, tenemos en cuenta ese detalle. Entonces pues podemos proponer, por ejemplo, que sea desde el cuarto central. Y desde el cuarto central, pues observar, bueno, pues, la ofrenda que se encontró en el interior del mismo, en un altar central, que son las famosas 7 muñecas. En realidad son figurillas que tienen más una relación con la fertilidad, figurillas fálicas. Sí, la que está ahí no está bailando cancán, no es una tercera pierna, o sea, eso queda muy claro. Y por la misma razón, pues es que hay que ver todos los elementos arqueológicos para poder hacer una propuesta. Se supone que desde el cuarto central se ve esta imagen y obviamente pues con esta imagen, si uno se espera a la fecha del equinoccio, pues obtendría esta foto. En realidad yo les voy a ser sinceros, esta foto yo no la tomé el día del equinoccio, la tomé unos 3 días antes del equinoccio, aproximadamente un 18 creo, 17, 18 de marzo, es donde vi que estaba centrada, lo cual pues me llama un poco la atención, pero uno dice, bueno, no hay que ser quisquillosos, a lo mejor uno puede tener cierto relajamiento, está muy bonita, pero pues sí queda uno con ese gusanito, si eso no, y todavía es algo que se está poniendo en crítica si eso no es equinoccial. Yo ahí lo voy a dejar, me parece que sí, pero a riesgo de también equivocar. Por supuesto, cuando nosotros vemos la versión comercial de lo del equinoccio, yo hice este acercamiento con una cámara de suficiente zoom, donde se ve obviamente la alineación que hay entre las puertas y las ventanas. El problema es que esta alineación ni se corresponde con el cuarto central, ni se corresponde con el SACB, ni con la estela, ni con nada. Esta foto la tomé a propósito con un acercamiento para luego, con otra, hacer justamente una foto más amplia y vemos que pues sí, sigue siendo la misma alineación, pero el SACB ya está por otro lado. Yo estoy a un costado del mismo. Ni la estela pues está mucho más adelante, está más o menos por acá y todavía más chueca, por decirlo así, con relación a ese eje de simetría. Eso es algo que nos llama la atención. Pues esta foto es muy bonita, muy artística, pero no es correspondiente astronómicamente. De hecho, aquí podemos ver pues el camino del SACB. Yo estoy a un costado del SACB con zoom. Igual lo mismo pasa con estas fotos. Esta foto es de un amanecer, casi antes que amanezca, y obviamente pues se ve la luna. Obviamente no es una fecha equinoccial, pues esta fue tomada en mayo, pero pues uno puede hacerla pasar, pero pues no nos da mucha información, ¿no? Y aparte que yo me ajuste para que la luna en su posición pudiera encajar. O sea, fue una foto que es muy bonita artísticamente hablando, pero no tiene ningún valor arqueológico como tal, ¿no? Nada más sabemos que se ve,
La regularidad de la luna es mucho más difícil de medir que la del sol. Esto ya quedó explicado en el video anterior. Y por supuesto, esto sería la imagen de, ya si me pongo en los puntos de observación sugeridos para lo que es el equinoccio, cómo quedaría la postura de la luna, ¿no? O sea, no hay ninguna correspondencia. Lo que sí es una cuestión que alguna vez planteé y me pareció interesante, es que si nosotros nuevamente revisamos todos los informes que hicieron los arqueólogos, Willie Andrews, vamos a ver que aquí la parte de la, que es como tipo chimenea, no estaba cubierta ni tampoco tenía derrumbe que hable de que fuera una tapa, que estuviera tapado, al parecer estaba abierto. Ellos obviamente, pues con la poca información que tenían entre los 50 y los 60, pues decidieron que debía estar tapada y pues como tal lo hicieron. Pero esto muy bien da la factibilidad de que sea un observatorio cenital, sobre todo porque las ofrendas que se encontraron, las dichosas muñecas, se encontraron en el altar que sería el que esté iluminado durante esta fecha. Muñecos o más bien ofrendas asociadas a la fertilidad en un día asociado a las lluvias, ya da bastante correspondencia. Entonces aquí arqueológicamente pues hay una propuesta que exploré, que ahí está el trabajo. Voy a dejar en los comentarios el link del trabajo para que lo puedan descargar. Eso es propio, es gratuito. Y a ustedes hagan sus comentarios, ahí hay un poco más de detalles. ¿Por qué me estoy basando mayormente en estos tipo de alineaciones? Solares, lunares y pues más que estelares, venusinas. Este es el glifo en general del Sol, de la Luna, glifo general de estrella. Esta es la forma de igual de estrella, pero con un prefijo que ya indica de la gran estrella y pues bueno, ya la referencia más cercana a Venus. Aunque también solo como estrella pudiera ser Venus. Son algunos detalles que hay que considerar, ¿no? Estas son diferentes variables que encontramos iconográficamente sobre estrella y sobre Venus, en este cocodrilo venado celeste, que en sus ojos es lo que está pues, representando. Hay toda una serie de estudios y tratados sobre el mismo, que vale la pena igual leer, que son necesarios para considerar si nuestras propuestas son acordes también con los resultados que tienen algunos epigrafistas, ¿no? Entonces, ahí quedan, nada más como una mención. Y vamos a mencionar otro trabajo, el cual las evidencias lo único que hicieron fue ratificar más una de las primeras propuestas. Se encuentra en Uxmal. Si nosotros vemos esta vista aérea, vamos a ver que de todo el patrón urbanístico hay un edificio que más o menos desentona un poco, que es el Palacio del Gobernador. En otra vista aérea vemos que pues, no es totalmente coincidente con la alineación que tendrían los demás, aunque aquí nos da más información esta vista aérea, como el nivel de aguadas, sistema de aguadas que tenían y que era muy importante para el mantenimiento de la misma urbe. Y pues dado planteamiento a finales de los 70s, 80s, el arquitecto Horst Hartung y el astrónomo Anthony Aveni hicieron las mediciones correspondientes y vieron que coincidía con la salida de extrema sur de Venus. Ya me expliqué por qué las salidas extremas son muy importantes y porque son visibles, lo más destacado. Justamente que coincide con un altar de dos cabezas de jaguares, en la dirección hacia Nopat. Igual otro arqueólogo, Iván Sprague, tiene algunas pequeñas dudas que sí se hacia Nopat, más no de la orientación que está presentando. Entonces, astronómicamente vemos que hay una propuesta hacia Venus que pues vamos, tiene lógica, pero hay que ir más allá del dato astronómico. Si nosotros empezamos a explorar el costado trasero del Palacio del Gobernador, vamos explorando cada uno de los elementos iconográficos, vamos a ver que hay otro dato arqueológico e iconográfico que sí nos da un poco más esta certeza. En los párpados inferiores de lo que es el mascarón del monstruo de la Tierra, que está ahí representado en varias hileras en este palacio, vamos a encontrar justamente este glifo, que es el glifo de estrella, que se da de manera consecutiva. Entonces, pues como aunque en sí el glifo mismo puede ser estrella, pudiéndose o no referir a Venus, ya el hecho de que la alineación y su presencia, que no se encuentra en otros mascarones de la zona con la misma frecuencia y magnitud con la que está aquí, pues ya nos están dando la indicación de la arquitectura para ratificar la propuesta que ya se hizo desde la astronomía, desde la alineación. Y encima se encuentra otro elemento que posteriormente le da todavía la fianza más esta capacidad, incluso con una explicación más de tipo ideológica. Aquí obviamente la señalización se me movió, no por el ajuste al formato no pude ver que coincida, una disculpa, pero si nosotros vamos aquí a la esquina donde está el puntero, vamos a ver justamente una serpiente
donde pues muchas veces estas serpientes tenían algún personaje, como las serpientes de visión, y que remata cada una de las esquinas del palacio. Llama la atención porque hay una ilustración, obviamente una ilustración fuera de contexto, porque es colección privada, una vasija de Justin, de la colección de Justin Kerr, fotógrafo, el cual el sitio de FAMSI o Maya Base pueden ser consultadas sin ningún problema y de manera gratuita. Vemos una escena aludiendo a algún aspecto mitológico donde hay deidades como la deidad vieja, los héroes gemelos, que están sobre un templo, y justamente lo que llama la atención es cómo este templo tiene en una de sus esquinas una serpiente de visión donde aparentemente está saliendo una deidad, posiblemente representando al dios solar, pero también está la relación de Venus, como si fuera parte de la iconografía del templo. No podemos decir obviamente que sea el palacio del gobernador, pero sí podemos decir que es algún tipo de estos palacios o templos donde hay una relación del sol con Venus. En este caso no hay una relación solar, pero sí vemos marcadamente la misma, y vemos cómo es un patrón que sí podemos asegurar que el trabajo fue suficientemente sólido y que los datos que hoy en día vamos teniendo nos van asegurando que esta alineación venusina pues no solo era posible, sino que nos da un panorama mucho más complejo de lo que tenemos, ¿no? Pues por mi parte es todo. Muchas gracias. Continuamos el siguiente video. Vamos a hablar de alineaciones nocturnas. Esta es otra parte muy importante. Espero que les guste. Espero sus comentarios. Y bueno, cuídense mucho. Sigan quedándose en casa. Y los veo la siguiente sesión. Gracias.